Bueno, buenas tardes, gente, las personas que nos acompañan, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa Pensamiento Vivo. Hoy el capítulo número 20 de nuestro ciclo Buen Conocer, experiencias de investigación acción entre la universidad y colectivos sociales. Este ha sido un ciclo de verdad muy, muy importante. Nos ha permitido conocer muchas experiencias que se vienen generando de colaboración, de diálogo de saberes, de construcción colaborativa entre universidades, investigadoras, investigadores y movimientos sociales de diferentes regiones del país. Y bueno, para mí este es un capítulo muy, muy especial en este ciclo, porque en este capítulo vamos a hablar del diálogo de saberes en comunicación y pues es una verdadera alegría tener en este programa a dos profes investigadoras a las que admiro mucho. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellas por allá en el año 2013 en una investigación que realizamos en colaboración entre colectivos sociales y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín. Y un poco la idea del programa de hoy es compartir pues lo que significó esa experiencia investigativa, lo que nos enseñó. Yo por eso me autoinvité al programa el día de hoy, porque también me gustaría compartir lo que fue mi experiencia en ese tiempo como participante de la investigación desde la Corporación Ciudad Comuna. Y bueno, este ciclo tiene la pretensión de que podamos reconocer cuáles son las metodologías, los principios y también las posturas o las reivindicaciones que hacen posible la coproducción de conocimientos y la investigación colaborativa. Así que esperamos que disfruten mucho este programa, que participen con sus preguntas, con sus comentarios. Y bueno, para comenzar esta conversación sobre diálogo de saberes en comunicación, pues le doy la bienvenida a la profe Ángela Garcés y a la profe Gladys Acosta, investigadoras y profesoras de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín. Así que, profe, bienvenidas a Pensamiento Vivo y bueno, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para dialogar aquí un ratico. Bueno, muchas gracias, Leonardo. De verdad que constituye pues como un placer muy rico poder estar acá para conversar sobre esa investigación en particular. Sí, también les saludo. Rico vernos y recordar qué ha pasado desde el 2013 hasta ahora también. Largo trayecto. Sí, ha sido un ratico largo. Ha sido un ratico bien, bien, bien largo, pero yo creo que en el camino todo lo que logramos construir y aprender en esa investigación, yo creo que nos ha acompañado muchísimo en otros procesos. Entonces, ¿Cómo ha envejecido Leonardo? espero que no tanto. Bueno, para empezar, profes, yo las invitaría a que desde su lugar, digamos, en la academia, en la investigación, y desde luego lo que significa su posición personal en relación a las perspectivas de la investigación, me gustaría pues que nos compartieran un poquito de cuál ha sido su trayectoria académica, investigativa, pero sobre todo situando qué significa para ustedes el diálogo de saberes en su campo de la investigación, que es la comunicación, y cómo han vivido en las prácticas investigativas estos procesos de diálogo de saberes. Entonces, ¿quién desea empezar? No sé si Ángela o Gladys. Ya Ángela saludó a Gladys. Bueno, arranco yo. A ver, es muy especial
realmente la experiencia en diálogo de saberes, generando realmente transformación en los modos de hacer investigación. Yo inicié fundamentalmente pues como con perspectivas donde los objetos de investigación eran más piezas discursivas, textos, trabajé pues, arranqué como con lo que es los estudios sobre el discurso, y cuando me invita Ángela Garcés justamente pues como a iniciar un proceso de investigación que no fue este, sino que fue ya hace muchos más años, no digo cuántos para que no nos vayan calculando las edades. Entonces empezamos con un trabajo con los colectivos, donde estaba, entre otros, pues Ciudad Comuna, un colectivo de Aranjuez de la Comuna 4, La Pupila, que luego pues con unas tensiones, digamos, en el proceso de investigación. Bueno, en fin, habían otros colectivos y arrancamos como con ese proceso. Ahí empezó una transformación, digamos una ligera transformación en la forma de investigar, porque así nosotros estuviésemos explorando los colectivos como un tipo de organizaciones distintas, digamos, al organizativo estructural y estructurante, pues de todos modos nosotros hacíamos las veces de investigadoras, ¿sí? Y entrábamos en diálogo, pero todavía, digamos, que había una posición hegemónica del investigador con respecto a los objetos, en este caso, que eran los colectivos. Pero fue como en el marco de una convocatoria por ciencias donde arrancamos con el proyecto de prácticas de comunicación para la movilización y el cambio, un diálogo de saberes. Digamos que había esa invitación en una plataforma que era Diálogo de Saberes, básicamente pensada en un diálogo con las comunidades indígenas y la academia, o bien con la academia y los grupos campesinos y colectivos campesinos o organizaciones de campesinos. Nosotros participamos como sin con mucha convicción propia, digámoslo así, pero pues obviamente en la expectativa de qué iba a pasar, porque nosotros estábamos instalados, digamos, en lo que era una relación entre academia y colectivos de comunicación, que no hacía parte de la convocatoria. El caso es que el proceso mismo de construcción, digamos, del anteproyecto con el que nos íbamos a presentar a Colciencias, pues constituyó todo un ejercicio en diálogo de saberes, sin que lo supiéramos todavía, sin que lo enunciáramos todavía. Básicamente, repito, era parte como de una plataforma en la que estábamos participando de una convocatoria. Pero ahí digamos que los colectivos empiezan a generar tensiones, pueden ustedes, porque siempre nos están investigando y nos convierten en objeto de sus investigaciones. Y cuando miramos nosotros la academia, sí, entonces, ¿por qué no hacemos que este proyecto funcione más en términos de horizontalidad, de que ustedes nos permitan ingresar a la academia y mirar sus prácticas, sus procesos, sus conocimientos? Igual ustedes hacen lo propio. Entonces nos dimos a la tarea de proponer realmente desde el principio y desde el anteproyecto un ejercicio realmente consensuado, obviamente con las tensiones necesarias en términos de la diversidad de actores, básicamente líderes sociales, líderes de colectivos y nosotros pues como investigadores. Ese fue como el primer momento y siento que a partir de ahí ha cambiado de manera muy significativa mi forma de concebir la investigación, mi forma de hacer investigación, incluso mi ángulo de lectura de las realidades sociales. Siento que ha sido un espacio de múltiples aprendizajes. Ahora sí, Ángela tiene la palabra. Bien. Hola, si retomo la pregunta inicial de qué significa el diálogo de saberes y en un primer momento cómo nos acercamos a él, yo tengo que remitirme al aula de clase, pues en este trayecto de vida ser profe nos obliga a repensar el aula de clase y cómo nos relacionamos con los estudiantes. Lo primero que me encuentro como una situación de tensión dura es que la universidad los concibe estudiantes, pero no los concibe como jóvenes, con todas sus apuestas, estilos de vida, narrativas y posibilidades de ser en el mundo, sino que los homogeniza y los deja así opacos, como si solo fueran eso, una categoría estudiante. Lo primero que hago en el aula de clase es reconocer la diversidad de historias que llegan allí, pero también de sujetos que necesariamente tienen que ubicarse o están en el mundo con muchas limitaciones, sobre todo porque llegan con una burbuja de protección y de miedo sobre la ciudad. Entonces, el primer reto con que me encuentro para el diálogo de saberes es poder reconocer a través de ellos qué ciudades recorren, cómo la viven, qué lugares habitan y si definitivamente la ciudad para ellos tiene un sentido vital.
Ahí entonces arranca un gran reto de transitar con los jóvenes la ciudad, sus estéticas, sus músicas y sobre todo también la noche. El primer reconocimiento duro es que los jóvenes están como centrados en unas burbujas muy cerradas de consumo cultural o de vida familiar, pero no necesariamente tienen una ciudad ampliada. Cuando llegamos entonces a la investigación de diálogo de saberes y prácticas de comunicación, el otro reto que se venía era poder vincular el aula con esos entornos que empezábamos a estudiar, que de alguna manera empezamos a reconocer como bordes urbanos. Entonces, para mí en este caso era hacer puente en dos extremos. Uno, una universidad privada muy cerrada en su entorno académico, pensando que el aula es el único lugar de aprendizaje, y empezar a hacer un puente de los chicos estudiantes hacia afuera, hacia esos bordes que les cuesta mucho ubicar en la posibilidad de reconocimiento de que esos lugares también son Medellín, también son entornos ciudadanos y también son lugares muy potentes para el aprendizaje. Entonces allí apareció un gran reto, ¿no? Y de mi lado, pues también sentir que no solo cumplo una labor de acompañamiento, sino que yo también me reto a expandir la ciudad que habito y la ciudad que definitivamente vinculo también a mi vida cotidiana. Entonces esos lugares que visito a través de la investigación no se convierten solo en esos lugares que quedan en el inventario de la investigación, sino que a veces también logran transitar por mi vida y transforman mi vida cotidiana. De ahí que entonces el diálogo de saberes lo asumo siempre también como un reto de aprendizaje, de vida y también de visualización del mañana. Y siempre será entonces muy dinámico cada investigación. Sí. Solo el arranque. Bueno, yo tendría que decir que esta investigación fue muy importante para Ciudad Comuna porque realmente en la práctica fue, digamos, el primer desafío en diálogo de saberes para la organización con el ámbito académico. Y había como un punto de partida muy nuevo como para todo el colectivo en muchos ámbitos. Lo primero, una invitación, digamos, formal a ser parte de una investigación que se inscribía dentro del ámbito de investigación académica institucional. Mm, y pues con una pretensión de hacer una mirada a lo que era el proceso de la organización en los territorios y con las comunidades de la ladera de la Comuna 8. Entonces, desde luego el primer encontronazo, como dice la profe Gladys, es, a ver, es una investigación en diálogo de saberes, pero nos dicen que la metodología o que parte de la esencia de la investigación es que van a profundizar sobre lo que hace el colectivo. Entonces, como que ahí eso de entrada hacía como un clic entre la idea de diálogo de saberes, pero luego como muy desde afuera todavía leyendo como que es una mirada a nosotros, entonces ¿dónde está el diálogo de saberes? Eh, y me parece que ese punto de partida de atrevernos a repensar el sentido de la investigación, los objetivos, trazar colectivamente la metodología, fue para nosotros un punto de partida importante y particularmente para mí porque construyó de entrada como una posibilidad de acercamiento en la confianza y no tanto desde la prevención porque pues se leía sobre todo de parte de ustedes esa voluntad de asumir que pues que lo que tenían hasta el momento no era la última palabra en términos de la investigación y que se podía partir de un diálogo en el que pues hiciéramos aportes también para proponer un camino, distintas posibilidades como para desarrollar el proceso. Y digamos que eso no es lo común en las investigaciones porque por lo general la apertura al diálogo de saberes y en otras experiencias que hemos vivido o que yo particularmente he vivido, esa invitación al diálogo de saber es parte de un diseño, de un proyecto que ya está prefabricado, sobre el que no se puede aportar muchísimo. Como que te invitamos al diálogo de saberes, pero en este proyecto que te trajimos. No abrimos el archivo como para que haya la posibilidad de retroalimentación y me parece que eso de entrada marca una diferencia en este proyecto porque es pensar que el diálogo de saberes es de múltiples dimensiones y en todo lo que constituye un proceso de investigación, solo como para aportar ahí ese dato de lo que significó ese punto de partida.
Y bueno, como para que la gente se vaya ubicando, ya por aquí hay gente saludando. Por aquí está Tabito, Gustavo Álvarez, que por aquí saluda a Ángela y me saluda a mí. Tavo, te extraño. Por aquí está Olga, dice buenas tardes, los aprendizajes nos permiten hacer una memoria de herramientas para un país entero. Martín Maya dice buenas tardes a las compañeras, debe ser un compañero de ustedes. Por aquí está Claudia Maya, que sí es compañera de ustedes, dice felicitaciones, excelente proyecto. Saludos a la Claudia. Bueno, situemos, les propongo que situemos un poquito como en esencia de qué se trataba esta investigación, cuáles eran como los propósitos del proceso investigativo enfocado en el diálogo de saberes en comunicación y cómo eran esos roles, porque creo que en la manera de ordenarnos para desarrollar la investigación también hay parte de, digamos, de esa puesta en el diálogo de saberes. Entonces, situemos un poquito como eso, el contexto, la historia y de cómo desarrollamos esta investigación. No, hágale, Ángela, devolvamos la ronda, empiece usted. Bueno, es que uno, ya lo había retomado Gladys, ya teníamos un acercamiento a colectivos de comunicación y esos colectivos de comunicación pues nos permitían entender que había unas dinámicas especiales de unas formas diversas de organizarse en función de la apropiación de medios, pero también en la incidencia en el territorio y eso nos dejaba pues como una abonada para iniciar este proyecto en diálogo de saberes. El caso es que esta vez sí queríamos conocer cuáles son las prácticas de comunicación en diálogo de saberes que asisten en las universidades. En este caso investigamos en 3 universidades, Uniminuto, Universidad de Antioquia y UPB. Y del otro lado, entonces, 3 colectivos que de alguna manera eran aliados, pero también se vinculan a la investigación con sus investigadores, también principales, directamente vinculados a la plataforma de investigadores, que en este caso fue Ciudad Comuna, Pasolini en Medellín, y Convivamos, que era como el par colaborativo que también iría en función de procesos de formación en diálogo de saberes. Allí entonces el reto más duro fue tratar de pensar esos 2 ámbitos, el académico y el de las organizaciones, pensando que eran prácticas de comunicación para la movilización y el cambio social. Y el balance no es muy grato si se piensa desde las universidades, que Gladys puede hacer un buen referente allí porque en términos educativos las universidades parece que tienen un amarre muy duro para estar en situaciones claras de vinculación con los territorios y con las movilizaciones sociales, cosa que sí tienen las organizaciones sociales, que ellas tienen su razón de ser y sus posibilidades de comunicación pues tienen sentido gracias al territorio que habitan y a las poblaciones que respaldan en sus medios de comunicación. Entonces, de entrada, pensar en poner en diálogo esos 2 ámbitos de conocimiento fue bien duro y creo que el primer reto fue delicado allí justamente para asumir la academia, que no fluía tanto como fluían los colectivos de comunicación. Entonces les doy la palabra a Gladys para que nos cuente qué fue ese ámbito académico, que sí fue bien duro transitarlo, ¿no? Bueno, realmente sí, tiene razón Ángela, pero yo diría que, y quería hacer pues como básicamente poner en el foco lo que fue la pregunta de investigación que nos convocaba. Una pregunta como cómo generar conocimiento en comunicación para la movilización y el cambio social desde la articulación de 2 escenarios. O sea, lo primero que nos movilizó no fue el diálogo de saberes, porque esa era la plataforma en la que estábamos participando, e incluso fue por iniciativa de los colectivos que empezamos a pensar el diálogo, pero lo que inicialmente, digamos, orienta la investigación fue el pensar la comunicación para la movilización y el cambio. En ese sentido, entonces, había que, como era un diálogo de saberes, no podíamos simplemente atribuir o trabajar con los colectivos, había que trabajar también, pues, obviamente, las lógicas de la academia. De este modo, entonces, empezamos a mirar qué era, o sea, cuál era realmente, cuando pensábamos en una comunicación para la movilización y el cambio, qué es lo que interesa mirar, tanto en la academia como en los colectivos.
Entonces empezamos a determinar qué eran las lógicas de relacionamiento, las prácticas, o sea, lo que se hace cotidiana y ordinariamente, la construcción de subjetividades, ¿sí? El tipo de conocimientos que se agencian, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que entonces en ese orden de vida nos dimos pues como a la tarea también de empezar a organizar justamente o a reconocer esas mediaciones en el marco de los colectivos, esas formas de hacer las cosas, esa forma de vincularse con los territorios, esta forma de tejer como lo comunitario, y en su lugar teníamos que pensar también cómo darle una mirada a lo instituido, que en este caso pues eran las prácticas universitarias, ¿cierto? Y la formación sobre todo en comunicación. De tal modo que, como lo planteó Ángela, ubicamos pues 3 organizaciones porque obviamente nuestra facultad pues no tenía en ese momento un programa que estuviese pensado en términos de gestionar una comunicación para la movilización y el cambio o una comunicación para el desarrollo. No había un programa, nosotros teníamos un programa básicamente el que estábamos, o 4 programas, pero que tenían objetos muy distintos, digamos, a lo que era este objeto de indagación, justo porque los colectivos se movían en esa comunicación para la transformación y la movilización. De tal modo que entonces, digamos, exploramos 3 instituciones de la ciudad que tuviesen, obviamente, que fueran representativas. La Universidad Pontificia Bolivariana, pues con muchos desarrollos incluso en el campo de la comunicación pública ciudadana. El caso de la Universidad de Antioquia, pues su carácter público, pero además, digamos, ha tenido una larga trayectoria en lo que es la formación del periodismo y, por supuesto, vinculación con situación de margen. El caso de Uniminuto, pues digamos que por coherencia con la misión misma institucional era la llamada, pues obviamente, a que tuviese procesos que estuviesen vinculados con el pensar la comunicación desde esa perspectiva del cambio, del desarrollo, de la participación ciudadana, qué sé yo. De tal manera que entonces era eso lo que nos proponíamos, cómo mirar prácticas, conocimientos, tipo de conocimientos, modos de relacionamiento intersubjetivo en los colectivos y en la academia. Entonces empezamos justamente a mirar en esas prácticas y en esos procesos para llegar justamente a caracterizar y a mirar las diferencias que existían entre uno y otros. Como digo, al lado de este trabajo sobre la comunicación, digamos, o las prácticas de comunicación, empezó también a tejerse entonces la necesidad de un conocimiento y una reflexión mucho más depurada, mucho más juiciosa sobre lo que era el diálogo de saberes, porque ese era como el piso que nos estaba dando, digamos, la plataforma en el marco de lo que era la convocatoria Conciencias. Y en tal sentido, entonces, simultáneamente reflexionábamos de las prácticas de comunicación, pero lo hacíamos propiciando escenarios de diálogo. Como lo dijo en algún momento Leonardo, a veces eran malas tensiones, ¿cierto? O sea, no se trata simplemente de pensar el diálogo y una investigación de esta naturaleza como un espacio armónico de mero cariño, ternura y encuentro, pues, armónico y como una unión. Por supuesto que no, y no hay que idealizar esas relaciones. Habían entre nosotros mismos unas tensiones, justamente porque lo que reconocíamos era que las lógicas, los tiempos, los modos de privilegio, lo que privilegiaban los colectivos, difería sustantivamente incluso de las lógicas, las presiones mismas institucionales en términos de lo que está acostumbrada la universidad cuando confiere tiempos de investigación, y es el asunto de los resultados, los productos que tienen que empezar a emerger justo cuando uno apenas empieza, digamos, a ganar confianzas con los colectivos y con la gente. Entonces, habían realmente tensiones. Reconocer, por ejemplo, que mientras los colectivos se movían más en la lógica del acontecimiento, de lo que iba sucediendo, mientras que la academia tiene unos ritmos mucho más lentos, más reflexivos, pero a veces también más distanciados de lo que acontece en el mundo experiencial, pues era un marco de tensión indudablemente. De tal modo que así se va tejiendo y vamos empezando entonces a mirar y a comprometernos, digamos, con procesos. En algunas ocasiones, por ejemplo, el pensar
en desarrollar unos objetivos que eran compromisos y obviamente que correspondían a unos productos que habíamos comprometido con conciencias, no nos dejaba mucho tiempo para pensar en que podíamos participar en intervenciones que estaba haciendo los colectivos de manera puntual, Ciudad Comuna, Convivamos, ¿sí? O incluso Pasolini en Medellín, que estaba realizando procesos. Entonces, digamos que eran como lógicas duras y había que empezar a ceder. Había que empezar a ceder en términos de que no podíamos obedecer solo a la lógica que nos estaba pidiendo la academia en razón de unos productos comprometidos obviamente a los que había que responder, sino también que era necesario empezar a ceder en algo por lo menos, e incluso pues repito, en tensiones para poder entrar en las lógicas de los colectivos y abandonar un poco a veces las lógicas propias de la academia. Igual en los modos de relacionamiento, la universidad está muy dada a pensar en términos de competencias. Los sujetos, digamos, hay una pretensión muy alta en términos de lo que son los individualismos propios de la academia y máxime ahora que hay un asunto fundamentalmente de mercado, que sea un discurso de mercado que ha metido a las instituciones, donde lo fundamental entonces estriba en estrategias que muevan el negocio, ¿cierto? Sobre todo pues en el marco de las instituciones privadas. Asunto entonces que chocaba de manera rotunda y radical con esa lógica de los colectivos, pensando cosas que nosotros consideramos que eran claves fundamentales, por ejemplo el derecho a la ciudad, por ejemplo el derecho a la comunicación, la liberación de códigos, y entonces ahí empezaron a tejerse, pues digamos, como esos asuntos que seguramente lo vamos a conversar. Yo dejo ahí para no monopolizar la palabra. Sí, yo ahí como para intervenir y aportar como a esa reflexión sobre lo que significa el diálogo de saberes como escenario pues de negociación, de concertación y de tensiones. Yo recuerdo que a mí al principio en esta investigación y también pues desde luego era una tensión que se transmitía a la organización, nos costaba mucho trabajo ese tema de la conceptualización, porque Ciudad Comuna en ese tiempo pues estaba como pensando si era necesario o no denominar nuestra manera de ver la comunicación y pues algo que vimos en el mismo proceso es que hay un espectro muy amplio, comunicación comunitaria, comunicación para la movilización, comunicación para el cambio social. mm, y creo que coincidió el momento en el que estábamos como empezando a abordar esa idea de cómo conceptualizar las prácticas y las perspectivas de comunicación en los colectivos, en un momento en el que particularmente estábamos pensando que quizás lo más importante no era conceptualizar, y me refiero en este caso pues en el colectivo en el que yo estaba, que era Ciudad Comuna, sino pues darle como mucho sentido. Y paradójicamente yo terminé trabajando en el objetivo de la construcción del Estado, de la cuestión del proyecto, que era donde recogíamos como todas las perspectivas en el ámbito latinoamericano, ¿no? Comunicación para el desarrollo, cambio social, movilización, comunicación participativa, ciudadana, alternativa. Eh, pero fue interesante porque yo creo que en el camino del colectivo, que eso es lo bacano del diálogo de saberes, el colectivo logra reconocer la importancia también de relacionar la práctica con fundamentaciones teóricas, corrientes, perspectivas de pensamiento y también de acción, porque digamos que el ámbito de comunicación que estudiamos no fue solo en el campo de las teorías, sino reconocimiento de referentes y movimientos en el ámbito latinoamericano. Y particularmente a mí me gustó también mucho una parte de la experiencia que vivimos en la que las invitamos a ustedes a ser parte de un proceso de producción de uno de los documentales. En ese tiempo estábamos haciendo yo creo que era el documental del Jardín de Dudas, que fue un trabajo muy importante como para hacer esa lectura de cómo los megaproyectos estaban afectando a los barrios de las laderas de la Comuna 8. Y me parece que fue muy valioso también que como que en esa negociación nosotros pudiéramos comprender la importancia de pues atrevernos también a asumir la conceptualización, pero que ustedes también pudieran estar en territorio. Y en esa anécdota sí tuvo, digamos, una invitación como para seguir ahí en la reflexión, y es cómo se construye esa relación con el territorio para hacer investigación.
porque pues claro, se investiga con colectivos, con organizaciones sociales, pero las organizaciones no están en el abstracto, las organizaciones están situadas en reivindicaciones, en posturas políticas, en agendas de acción, y en la mayoría de los casos están situadas también en dinámicas territoriales o en territorios muy concretos. Y creo que es uno de los asuntos más delicados o más polémicos cuando se plantea el diálogo de saberes en la investigación, y es cómo se generan esos primeros acercamientos con la comunidad, con el territorio, y quizás cuáles son las posiciones o, digamos, las construcciones éticas que implica ese acercamiento. Bacano como que hablemos de eso. Angelita ahora nos estaba comentando la importancia que eso tiene, así que le tocó a Angelita abrir esta ronda. No, esa pregunta es muy rica porque cuando pensamos en colectivos de comunicación y también facultades de comunicación, siempre viene la falacia de lo que significan los medios y para qué los medios de comunicación. Y eso nos lleva a pensar qué es apropiación de medios y para qué, ¿no? Entonces, en el ámbito académico, pareciera que los estudiantes transitan por un aprestamiento en medios, pero no necesariamente en apropiación y gestión del medio para territorios específicos. Es decir, pareciera que el medio condensa el sentido del aprendizaje en la academia y difícilmente se logra vincular con contenidos, territorios y sujetos vivos de carne propia y real que nos diga que no solo son sensibles a las problemáticas del país, sino que están vinculados realmente con ellos y el medio se convierte en, digamos que en un personaje más de los procesos de comunicación que se agencian en la academia. Para mí ese fue como un primer cimbronazo durísimo, porque entonces uno dice, ¿para qué clases de fotografía? ¿Para qué clases de radio? ¿Para qué clases de narrativa audiovisual? Si los jóvenes no tienen de entrada una base, digamos que social, territorial o política, que llene de contenido el medio y que definitivamente no tengan que aprender radio para hacer cualquier programa de entretenimiento, ¿sí? Ahí hay una lógica muy dura a cuestionar. Cuando vamos a los colectivos mismos nos dicen es que no podemos pensar las prácticas de comunicación cifradas en el medio, porque esa sería de nuevo volver a atender a la falacia de lo que son los medios de comunicación para la movilización, sino que en las duras discusiones que teníamos en el equipo de investigación fue donde cobró fuerza el concepto de prácticas y procesos de comunicación que estarían donde estarían en la manera como los colectivos de comunicación generan contenidos, y esa generación de contenidos pues está de frente a algo que Gladys ya dijo, en función del acontecimiento y las emergencias o las necesidades más urgentes que tenga el territorio, y allí entonces los medios estarían definitivamente transitando por esas necesidades que tiene la población y el territorio, y el medio entonces no es el objeto de la producción de los colectivos de comunicación, son realmente las necesidades, las urgencias, los acontecimientos que asisten a las poblaciones en sus territorios, y el medio se convierte en un elemento más del proceso de comunicación. Yo creo que fue como el primer movimiento bien duro para entender las lógicas de apropiación de medios en la academia y las lógicas de apropiación de medios en los colectivos. Por eso lo que dice Leonardo era urgente estar, digamos que en la vida cotidiana de los colectivos para conocer esas lógicas de cómo se gestiona y se agencian los medios y no quedarnos con una teoría alejada a la realidad que asiste entonces a los colectivos. La otra situación también delicada que vivíamos en la mesa es que teníamos dos colectivos muy distintos, es decir, Ciudad Comuna trabajando con medios comunitarios, por decirlo de alguna manera, y Pasolini en Medellín trabajando con comunicación audiovisual, supuestamente los dos en las márgenes urbanas de Medellín, pero con objetivos y narrativas muy distintas. Y esos objetivos y narrativas muy distintas nos obligó entonces a hacernos preguntas que nos permitieran conocer cuáles eran las metodologías propias de cada colectivo
que definitivamente se convertían en metodologías inéditas y que eran las que le daban forma y, digamos, personalidad a cada colectivo y a la manera en que gestionaban los medios. Ahí empezaron, yo creo que de mi lado, unos descubrimientos muy interesantes para saber, por ejemplo, que Ciudad Comuna le apuesta al documental social participativo y que tiene una lógica propia que le ha dado Ciudad Comuna, y que se piensa en Pasolini y en Medellín. Ellos tienen, por ejemplo, la cocina audiovisual, que se convierte en un lugar de creación audiovisual propia y donde definitivamente hacen una etnografía, digamos que inédita, en la medida en que vinculan directamente a la población en la creación del audiovisual, y solo se puede hacer si se cocina, y si se cocina tanto ahí, definitivamente procesando alimentos, pero también recorriendo territorios, pero gracias a todas las sinergias que se han dado del interior, ese cocinar, hacia el afuera, recorrer territorios. Entonces, cuando aparecieron las metodologías con sus propias creaciones inéditas, también fue para nosotros un descubrimiento muy rico que nunca podría estar planteado ahí en los objetivos de investigación, y más bien nos obligó a tomar unas rutas no planeadas en la investigación, pero creo que dieron una apertura muy grande que nos permite seguir aquí explorando metodologías de investigación participativas, por ejemplo, o metodologías en diálogo de saberes, que también otra ruta que indagamos muy rica, y nos deja entonces pensar que el proyecto de investigación no terminaba con el cumplimiento de los objetivos planteados, en este caso para Colciencias, sino lo que íbamos generando gracias a la mesa de trabajo, que siempre era así, entretención, afinidad, empatía, pero todo el tiempo estaba ese juego de las relaciones allí que era bien interesante. Bien, en el vínculo con territorio, pues como para darle continuidad y la mirada más como desde lo instituido, en este caso desde la universidad, hay un asunto bien interesante, es que mientras los colectivos sí tienen un vínculo muy estrecho con los territorios, e incluso llegamos a plantear el asunto de la territorialidad comunicativa, ¿cierto? Ese vínculo desde la comunicación, desde la mediación de la comunicación de lo que son los territorios. Si bien es cierto, eso es un hecho, ¿cierto? Y es una diferencia sustantiva con respecto a la academia, también es cierto entonces que en la academia lo que sucede es una desterritorialidad, es decir, se supone que el conocimiento objetivo es el que no está enmarcado en el contexto, sino el que puede liberarse justamente del contexto. Situación que entonces implicaba, digamos, tomar una postura con respecto a cómo lograr, cómo vincular o cómo pensar más bien la mediación pedagógica como una mediación de desestabilizar las formas y los modos convencionales y tradicionales que han hecho carrera en la academia. ¿Sí? O sea, era repensando la academia y sus lógicas. De tal modo entonces que pienso que fue un concepto bien interesante que empieza a emerger y que lo veíamos tanto en los colectivos como lo veíamos en la academia, y es la mediación. La mediación la hacían los colectivos, estamos hablando de Pasolini, estamos incluso hablando de Convivir y estamos hablando de Ciudad Comuna, la hacían fundamentalmente a partir de la transferencia de medios, ¿sí? O como lo estaba planteando Ángela, pues desde la gestión, digamos, comunitaria de los medios. Sin embargo, en la academia lo que existe es la mediación pedagógica. Entonces, ¿cómo pensar esa mediación que en una institución que básicamente lo que hace es desterritorializar al sujeto, ¿sí? Y vincularlo supuestamente con lo universal y con lo que es válido universalmente, y empezar entonces a romper, digamos, esas barreras y esos muros que han generado la escuela con la realidad y con los contextos sociales. Se trataba entonces de reconocer en esas experiencias de la academia a esos maestros desestabilizadores de órdenes, esas didácticas restaurativas, esas didácticas que entonces lo que hacían era generar esos vínculos con las realidades sociales, y esas didácticas que buscaban entonces una mediación otra. Y yo pienso que ahí, digamos, hay un juego bien interesante para pensar cómo desde el concepto mismo de territorio, no solamente desde la práctica del territorio y la gestión del territorio, se empieza a tejer conceptualmente
el asunto de las territorialidades mismas en un escenario y en el otro. En lo instituyente, digamos, los colectivos, y en la institución académica, que sería el caso, pues, entonces, de unas didácticas restaurativas. Bueno, voy a darle un espaciecito al chat porque por aquí han llegado ya preguntas y comentarios para que la gente que nos escucha también se haga partícipe. Bueno, Gladys, por aquí te manda un saludo tu hija, Natalia. Dice que tan linda e inteligente mi mamá. Por aquí Rocío Castañeda nos dice un saludito al equipo, súper rico escucharles. Siempre me ha inquietado en los diálogos de saberes con las organizaciones comunitarias, que son organizaciones que no son fijas ni quietas, reflejan lo que sucede en sus territorios e incluyen los contextos, las necesidades de los barrios. No es lo mismo lo que reflejan las organizaciones de la Comuna 6 y la Comuna 8, por ejemplo. ¿Será que la academia actualmente reconoce ese movimiento y dialoga sin encorsetar los procesos? Encorsetar es que no. Ah, bueno, listo. Entonces ahí hay como una pregunta concreta. Por aquí Sandra dice que si la podemos dirigir a fuentes de consulta donde haya videos de las propuestas narrativas. Entonces, para responderle a Sandra, puedes entrar a la página de Pasolini, creo que es pasolini en medellín.net, y a la de Ciudad Comuna, ciudadcomuna.org, y ahí te conectas con los canales de videos porque ambos colectivos, toda la producción audiovisual la tenemos libre, y ahí puedes ver pues como todos los procesos narrativos que se desarrollan. Entonces... igual también me gustaría como la bibliografía pues como existente que ya en las publicaciones, sí, incluyendo la capilla, ¿cierto? De metodologías. Sí, ahorita mientras ustedes van ahí avanzando en la conversación voy a ir poniéndole en el chat los enlaces de las 3 publicaciones que resultaron de la investigación. Entonces, bueno, retomemos esa pregunta, ese comentario pregunta de Rocío. No sé, ¿quién quiere? Ángela. Bueno, no, está bien, no, con Rocío, ¿qué te puedo decir? La lógica de la academia es muy delicada, es, digamos que, ¿cómo decirlo? Muy limitada a la hora de decir tiene un compromiso continuo y presente en los territorios, porque pareciera que nuestro objeto, o mejor dicho, nuestro único puente para liberarnos y vincularnos con los territorios son los proyectos de investigación, pero lamentablemente los proyectos de extensión o los proyectos de, digamos, incluso de pedagogías y didácticas escolares que nos permitan tener una permanencia en el territorio son muy aleatorias, entonces nosotros no tenemos una continuidad ni una presencia fuerte en los territorios más allá de los proyectos de investigación, y eso hay que decirlo porque nos limita demasiado, ¿sí? Y luego vienen más unos compromisos, digamos que personales, o las afinidades que nos dejan dar continuidad a Encarretes, que en este caso nos dejan persistir y estar en los territorios, pero pareciera que las universidades antes son muy frágiles en tener una firmeza y unas apuestas claras de cómo se vinculan a los territorios más allá de los proyectos de investigación, y eso quedó muy claro en lo que dice Gladys, que pareciera que solo los docentes al interior de la clase, hay, digamos que unos microespacios o unos espacios en el aula muy elementales que puede potenciar el profe, pero de una manera, digamos que, ay, Gladys, ayúdame, porque a veces es muy doloroso, pareciéramos que fuéramos esos maestros desestabilizadores, pero que cuesta demasiado mantener una fuerza emocional y personal para que definitivamente los alumnos avisoren que allá hay unas apuestas que necesitan no solo Encarrete, sino también compromiso, presencia y continuidad, ¿cierto? Entonces sigo con Rocío y su pregunta, poder ver las dinámicas de transformación que tienen los territorios y sobre todo los medios de comunicación en sus sub y baje, en sus abandonos de proyectos para retomar otros más fuertes, pues necesitarían también de nosotros una presencia más constante que no la logramos tener.
Y si algo tienen realmente los colectivos de comunicación y sus organizaciones son esa versatilidad. Es decir, no tener un proyecto que los amarre por 10 años, sino al contrario, tener unas dinámicas de trabajo colectivo que les permite ondular en función de las necesidades y las urgencias sin tener que estar comprometidos con un largo aliento solo con un proyecto, sino antes modular y tejer varias posibilidades con un medio de comunicación o con dos medios de comunicación sin que eso les determine su hacer. Entonces, riquísimo que los colectivos antes puedan ser dinámicos, cambiantes, flexibles y yo diría pertinentes y fuertemente políticos gracias a esa versatilidad que tienen y que la academia difícilmente logra tener. No sé, Gladys, estoy siendo muy dura con la academia. Bueno, no sé, bueno, de todas maneras no se puede generalizar, ahí tendríamos que mirar distintos patrones de comportamiento incluso entre institución e institución. Sin lugar a dudas, por ejemplo, hay también proyectos, yo sí creo, y como tú lo dijiste, y como yo lo había también planteado con antelación, que el asunto sustantivo no es de las instituciones, o sea, el asunto fundamental está en las individualidades. Es decir, hay gente que como proyectos de vida, como un asunto de opciones de investigación, digamos, se encarreta con el cuento y se compromete con el cuento, más allá incluso de la institución. Ese es un escenario, digamos, que se presenta en términos de esas posibilidades de alianza y de generar vínculos con los territorios y con lo que sucede en las comunidades. Lo otro es que tampoco podemos pedirle a la academia que haga lo que hacen los colectivos, como no le podemos pedir a los colectivos que hagan lo que hace la academia, ¿cierto? Yo pienso que ahí lo sustantivo y lo fundamental es cómo generar esas alianzas, ¿cierto? Cómo lograr esa permanencia de la academia, bien a través de proyectos de extensión, bien a través de, incluso porque los proyectos de extensión han tirado mucho hacia el asunto del mercado, o sea, se venden cursos, se venden capacitaciones, pero poco se da, digamos, el asunto de lo social, ¿cierto? De las apuestas sociales, aunque no podemos tampoco negarlas que las hay. Entonces, investigación, la docencia, repito, desde las voluntades de los sujetos, de los maestros con sus proyectos de aula que vinculan digamos, con el contexto social de cada colectividad. Bueno, entonces pienso que sí es posible, pero obviamente más allá de metérsela ahí, porque entonces fíjate que la lógica misma de los colectivos y la lógica de los contextos sociales marca otras rutas y muchas veces el asunto fundamental estriba en cómo generamos alianzas para que podamos hacer más potente, digamos, esas acciones que se realizan en territorio. Yo creo que sí falta compromiso, por supuesto, de la institucionalidad, pero también creo que hay que aprovechar esos pequeños intersticios, esas instancias que se nos presentan en las instituciones cuando nos dan posibilidad de investigar. Uno dice, una universidad como la Universidad de Medellín, pues puede que tenga sus propias apuestas, por supuesto, en su condición o en su calidad de una institución privada, pero tiene una gran virtud también, y es que nos ha permitido investigar y se nos ha dejado investigar y ha hecho posible también que estos vínculos se gestionen, se gesten, ¿sí? Entonces pienso que el asunto, repito, sería más de tejer esas alianzas y que hayan puntos en que sea posible, digamos, que la academia refuerce posturas o refuerce posiciones a veces de transformación de los territorios, porque hay un peligro también en la academia. Cuando la academia piensa digamos, los territorios, piensa desde una cierta hegemonía como intervención, o sea, cómo intervenir, ¿cierto?, desde el conocimiento propio de la academia a esas instancias, y no necesariamente en cómo tejer diálogos que hagan posible que esas intervenciones se construyan desde las voluntades de las mismas organizaciones. Sí, aquí hay una pregunta que creo que sitúa algo que también es muy valioso como compartir como reflexión, porque creo que siempre va a estar cuando se presentan proyectos que son financiados y en este caso con recursos de Colciencias, y es como la tensión entre el proyecto y el proceso. Los proyectos confinanciados determinan unos compromisos que tienen que ver pues, con calendario, con cumplimiento de indicadores, con unos marcos teóricos, con el diseño metodológico, eh, pero en el proceso, que es el diálogo de saberes entre los sujetos y colectividades,
participantes de una investigación, pues generalmente emergen otras situaciones, otras iniciativas, preguntas que quizás son tan profundas que pueden sacar de foco la investigación y llevarla hacia otras perspectivas. Y bueno, esas tensiones siempre están presentes. Eh, ¿Cómo es esa mediación entre el proceso y el proyecto? ¿Cómo se concilia eso? Yo creo que nosotros tuvimos ahí aprendizajes importantes y ahí conecto con, con una pregunta que nos dejaba por acá Sandra Benítez. ¿Cómo transformar el método científico tradicional para este tipo de abordajes académicos en diálogo de saberes? ¿Se ajusta, se transforma, se crean otros? Yo creo que hay una pregunta también como por lo que es en sí el método de la investigación y cómo puede reinventarse el método de la investigación para hacer posible el diálogo de saberes. Eh, yo empiezo diciendo desde lo que fue mi experiencia algo que para mí fue muy significativo, que ahorita me gustaría que profundicemos en eso, y es que la investigación no separó investigador, actor comunitario. Nos asumimos todas y todos como investigadoras e investigadores desde los lugares en los que podíamos aportar en la investigación, y a mí me parece que esa fue una clave muy valiosa en el desarrollo de este proyecto, eh, porque incluso en la manera misma de nombrarlo y reconocerlo había una apuesta de inclusión, de respeto y la posibilidad de aprender mutuamente desde el lugar que se situaba cada una y cada uno para aportar al proceso. Y creo que eso fue una clave, yo diría, ética y metodológica, que incluso nos llevó al desafío que ahorita quisiera que habláramos de eso porque también es una subjetividad muy bacana en lo que significa la coproducción del conocimiento, y es como intentar asumir el desafío de escribir en colectivo o por lo menos formar grupos para escribir los textos resultados de la investigación, que eran en los que plasmábamos desde luego pues los hallazgos, los aprendizajes, y vuelve y juega con estilos, con ritmos, con formas muy diferentes de asumirlo. Pero me parece que eso fue muy, muy significativo en la experiencia investigativa. No sé cómo ven ustedes esas tensiones entre el proceso, el proyecto, el método acordado y quizás las variaciones o los cambios de la metodología que acontecen en el camino de la investigación. Gladys Ángela la está señalando. Bueno, no, yo diría de manera, a ver, como en el intento también de responder a Sandra, el asunto de la investigación científica, justamente, o sea, el nombre de investigación científica ya de por sí construye, digamos, o tiene un valor absolutamente de perspectiva de investigación instituida, ¿cierto? Es decir, la investigación científica se inscribe, digamos, en lo que es un tipo de conocimiento que se supone es un conocimiento objetivo, que se supone que es un conocimiento absolutamente medible, o por lo menos que tiene valores universales y demás, ¿cierto? O sea, supone un tipo de lógica de producción. El diálogo de se inscribe en otro lugar. ¿Sí? Se inscribe en otro lugar. ¿Por qué? Porque admite justamente la copresencia de sujetos y de subjetividades, en este caso, pues los investigadores comunitarios y los investigadores de la academia, ¿sí? Y además de métodos y de formas de acceder al conocimiento. Digamos que hace parte, y yo entraría ahí un poco en lo que sería el marco digamos, de fundamentación, que se inscribe en esa perspectiva que trata de deconstruir justamente los poderes hegemónicos que se han erigido en Occidente, ¿cierto? Y en la forma de hacer investigación en Occidente. Y obviamente en una lógica más positivista. En este caso estaríamos frente a digamos, a unas teorías que nos invitan a deconstruir esas condiciones, digamos, que han reinado en la producción científica, entre comillas, y nos invitan pues entonces a pensar en la decolonialidad, en asuntos que tienen que ver con reconocimiento de las epistemologías otras,
¿sí? Que tiene que ver entonces con el reconocimiento de que el conocimiento también es un conocimiento situado, que ese conocimiento tiene que dar la posibilidad de hacer intervenciones de esas realidades y formarlas, que ese conocimiento también pueda ser empoderamiento de los actores, tanto de los que investigan como de los sujetos comunitarios, de tal modo que son como lógicas distintas. Una de las condiciones que marca la lógica de la academia es que piensa una investigación fundamentalmente para la producción de un tipo de productos que son legitimados y que han convertido el conocimiento y la producción científica en una cierta mercancía, ¿cierto? O en un producto mercantilizable. Es decir, los maestros investigadores han terminado dedicando gran parte de su función a la escritura de papers que van a ser publicadas y que en este momento pues hay una lucha por publicar en ciertas revistas que se llaman de impacto científico, pero que obviamente tienen unos altos filtros en términos de unas metodologías fundamentalmente privilegiando las metodologías positivistas. Entonces ahí sigue habiendo una tensión y aquí lo importante fundamentalmente es lograr unos conocimientos que lleguen incluso a innovación social. Podríamos hablar de que hay otra lógica de la investigación, esa investigación que permite una intervención de los territorios mismos y una una investigación que puede generar transformación. Eso diría yo, no sé, ya la compañera Ángela que puede... Hola, y pues la invitación que hace Leo a reconocer cómo también dentro de la investigación se produjo y se validó el conocimiento que logramos en el proyecto de investigación, pues uno de los retos ricos fue justamente trabajar siempre con un par. Es decir, desapareció el individuo con su propia lógica de trabajo que termina siendo muy cómoda. Yo escribo mi artículo con la lógica del tema que yo quiero y en cambio en este caso hacer parejas de trabajo significó siempre ahí de base tener el diálogo entre qué quiero, qué queremos, qué podemos lograr juntos y eso ya dinamizó todas las posibilidades de eso que llamamos producción científica, ¿sí? Porque no era más importante el artículo científico, sino de pronto tomaba mayor relevancia recuperar a través de la sistematización una metodología propia de cada colectivo. Y eso, vuelvo y lo digo, no estaba en los objetivos, pero realmente dinamizó muy bien el proyecto de investigación y los resultados fueron otros, quizás no esperados como fuertes, pero sí muy significativos. Entonces digo, por ejemplo, sí fue muy potente porque logramos crear 2 libros con ejes temáticos propios, que fue el de diálogo de saberes, academia y colectivos, que era el más fuerte, al menos en el andamiaje que tenía el proyecto de investigación. También apareció el otro, que al preguntar por las prácticas y los procesos de comunicación, pues nos dejó ver una comunicación para la movilización y el cambio social, donde si entramos al libro, todos los textos son en coproducción, no hay ninguna producción individual y realmente eso sí implicó una reescritura, una revisión, una repotenciación de lo que significaba entonces poder sistematizar el saber que existía tanto en la academia como en los colectivos. ¿Sí? Y eso para mí, digamos que en este momento, y Gladys lo sabe muy bien, nos rinde mucho más cuando se trabaja en pareja, en trío o un poco más amplio, en la medida en que ya hemos aprendido que hay una base clara de respeto, corresponsabilidad, afinidad, que permite entonces la escritura y salimos de ese solicismo de escribir solo lo que yo quiero, abandonando cualquier posibilidad de encuentro con el otro. Entonces allí fue muy significativa esa escritura. Y ya lo otro que siempre llevaré como en mí y que también Gladys me dice, espere, vamos del escritorio hacia dónde, todavía no. Yo le digo, bueno, ya el escritorio en ese momento todavía no me rinde para pensar qué es lo que queremos investigar. Salgamos a terreno y que el terreno nos diga, pues, qué será lo vigente, interesante, emergente para investigar. Y ahí entonces también hay una tensión y reto permanente. No nos quedemos como investigadores de escritorio, que es necesario, sino que también el terreno debe potenciar el escritorio como tal.
manejando las metáforas de dónde está el investigador y de dónde debe permanecer, pues yo creo que ahí también debe ser dinámico, debe estar adentro y afuera, debe estar en la academia, pero también en terreno, y eso repotencia, digamos que pareciera que dos espacios que no tienen lugar de encuentro ni convergencia, y que antes la posibilidad de esos puentes que se tejen gracias al proyecto en diálogo de saberes repotencia a los dos lados. Ahí sí le devolvería la pregunta a Leonardo, pues qué significó para Ciudad Comuna pensar diálogo de saberes sin investigar y con todos los, digamos, productos, con esa palabra perversa, con todos los resultados que salió en la investigación, pues qué le significó a Ciudad Comuna, porque aquí hemos dado como un balance desde lo personal y al menos desde el aula, no necesariamente transforma la universidad, pero sí transforma los sujetos y transforma la didáctica, las pedagogías y las maneras en que asumimos esto que llamamos la posibilidad de la corresponsabilidad en el aula, pero no sé qué le pasó a Ciudad Comuna o qué le pasó a Leo justamente en el trayecto de la investigación. No, yo creo que a ver, en el contexto de la organización, la investigación fue muy importante y de hecho años después de que cerramos este proceso, cuando volvemos a abrir archivos y hacemos ese ejercicio como de lectura en el tiempo y leer un poco como las trayectorias, los aprendizajes, los acontecimientos más importantes de la organización, siempre ha aparecido como en ese ejercicio de la línea del tiempo la investigación como un punto fundamental en la historia de la organización. Y creo que lo que más se destaca como de esos aportes que hizo la investigación al proceso de Ciudad Comuna es lo que tiene que ver con la valoración o un ejercicio, digamos, de construcción mucho más profundo del valor de las metodologías de la organización, que yo creo que hizo que se potenciara mucho más la atención y le diera un lugar más relevante en Ciudad Comuna a lo que significa la sistematización de las experiencias mismas que desarrolla la organización. Para nosotros un derrotero fundamental fue la cartilla, bueno, el libro que editamos Ángela y yo de metodologías en diálogo de saberes para la apropiación del territorio. Porque en esa metodología, si bien teníamos, digamos, unos archivos dispersos en los que veníamos hablando un poco de nuestra manera de hacer documental participativo, nuestra manera de pensar los procesos de educación en comunicación a través de la Escuela de Comunicación Comunitaria, eh, esta cartilla permitió estructurar con mayor claridad todo el diseño metodológico y digamos que lo que emerge de ahí es el reconocimiento de toda la potencia metodológica que tiene la organización, de la capacidad creativa, de la capacidad de pensar maneras de generar los diálogos con actores territoriales muy diversos, y ese fue un aprendizaje muy, muy significativo que creo que surgió a partir como del reconocimiento de todo esto que generó la investigación. Yo creo que se transformó también una posición más escéptica que teníamos sobre la academia eh, por una posición más conciliadora. Yo creo que dejamos de decir que la academia no tenía mucho que aportar y empezamos a hablar más bien de que dentro de la academia, si bien la academia sostiene un ritmo muy neoliberal, capitalista en muchos factores, yo creo que a partir de esta investigación aprendimos a reconocer que dentro de las universidades hay personas, investigadoras, investigadores, que tienen una apuesta diferente y que desde el lugar en el que están buscando realmente tejer esos espacios de diálogo de saberes y eso transforma mucho también la mirada, no sobre la institución, porque yo creo que la posición crítica sobre la institución en general, no hablo de Universidad de Medellín, hablo en general de la institución academia, pues la organización sostuvo una postura crítica, pero asumimos que no podíamos cerrar la puerta a invitaciones de ese tipo porque valoramos la importancia de ese diálogo de saberes y todo lo que nos pueden aportar ahí sí las miradas externas, y creo que eso fue algo muy, muy potente de este proceso investigativo. Posterior al cierre de la investigación cerró en el 2016, si no estoy mal,
bueno, con la entrega de los productos, las publicaciones. Ese mismo año, Ciudad Comuna crea el programa de investigación y coproducción de conocimiento. Y me parece que esa fue una repercusión directa de lo que significó esta investigación en la manera de la organización comprender su estructura misma, porque hasta antes de la investigación, pues Ciudad Comuna tenía un programa de medios y un programa de educación popular en comunicación. Después de este proceso, dimensionamos una apuesta de producción de conocimiento propia, autónoma, endógena, es decir, desde el territorio, y la llamamos Programa de Investigación y Programa para la Investigación, la coproducción de conocimiento y la preservación de saberes locales. Y me parece que gran parte de ese valor que cobró el conocimiento en la organización se debe a todas las repercusiones que tuvo este proceso investigativo. O sea que hasta el sol de hoy esto lo hemos valorado muy positivamente. Y más allá de eso, digamos, de los resultados tangibles, yo creo que se crearon relaciones solidarias y eso también hay que destacarlo dentro del proceso. A partir de esta investigación, yo creo que las profes Ángela y Gladys siempre han sido promotoras del proceso de la organización, siempre las hemos visto, digamos, difundiendo todo lo que hace la organización. Angelita, yo ya no recuerdo cuántos cursos has llevado a intercambios con Ciudad Comuna o cuántas veces has llevado personas de Ciudad Comuna a charlas dentro de tus cursos. Y creo que ese tejido solidario también es algo de destacar porque habla también de que pues, la investigación no construyó solo unos resultados, digamos, tangibles que estaban enmarcados en un proyecto y en una planeación, sino que generó relaciones sólidas de reconocimiento, de respeto, de valoración, y creo que esos son acumulados muy, muy importantes que hablan también de lo que logra construir un proceso realmente cuando se desarrolla en diálogo de saberes. Eso, intercambio de roles, investigador, ¿cómo es? Relator, entrevistador, participante. Bueno, ¿qué más hay por aquí en el chat? ¿Quién sabe leer portugués? Hay un comentario, pero en portugués. Prendan micrófono. Es que portugués, por favor, Sí. me está diciendo que es necesario proponer o mantener un acercamiento cultural con el territorio y también con una intersectorialidad cultural que lleve a la transversalidad, porque no hay nada más universal que el folclore. No podemos ser, ahí sí, perdón, engolidos o digamos engolosinados por una cultura mediática y fuertemente consumista y desenfrenada. Tenemos que preservar nuestra identidad cultural que realmente nos permita vernos a nosotros, a los antepasados que tenemos que preservar y no tener y no ser un fragmento que solo dispersa el saber. Sería reflexión que viene de Adao Palma. Sí. Sí, yo diría que también lo otro que podríamos pensar es en el sentido de los saberes o las diversas perspectivas del saber, ¿sí? Porque de un lado está el diálogo que nos invita siempre entonces a invitar a la horizontalidad, al reconocimiento del otro, también al reconocimiento de las tensiones, como hemos dicho, porque todo no es armonía y encuentro, intercambio, permanente, también son tensiones, adversidades, no reconocimientos o indiferencias, pero que tienen que hacerse visibles para que el diálogo se pueda preservar, ¿no? Pero lo otro, digamos que muy importante fue reflexionar y reconocer los saberes en plural, ¿sí? Empezar a relativizar lo que es un saber académico y profesional que tiene el comunicador, frente a un comunicador que se forma en territorio y digamos que es comunicador gracias a su vínculo con, digamos, en su vida cotidiana con las organizaciones donde se hace comunicador y eso también nos puso a reconocer
perspectivas de qué es ser comunicador, ¿sí? No un comunicador profesional que recibe un cartón y lo certifica como comunicador, sino un comunicador que está hecho de sensibilidad, vínculo proactivo con el territorio, que sabe que solo hace comunicación en tanto está agenciado por un colectivo, que no es un individuo separado de, sino que es un sujeto integrado con, y ese con tiene múltiples posibilidades de relación. Eso para mí también fue como una balanza bien interesante, para que ustedes la viven también intensamente en la organización, porque ustedes se han profesionalizado, han pasado por la academia, saben lo que es recibir un cartón, pero sobre todo saben muy bien lo que significa hacer comunicación en territorio. Y ahí también recuerdo muy rico las entrevistas que realizábamos en mesa de diálogo con los integrantes de las dos organizaciones, de Pasolini y de Ciudad Comuna, y eso se repotenciaba muy bien. Recuerdo mucho a Andrés Libardo, que él decía, los aprendizajes que tengo de la academia no se pueden comparar nunca con los aprendizajes que he logrado en territorio y en la organización. Sobre todo porque, bueno, luego lo decía Lisa Acevedo en Pasolini, que también la recuerdo mucho, y ella decía, en la academia no me enseñan, y oigan esto, dice, no me enseñan a crear en grupo y a sentir que el colectivo tiene la fuerza justamente para mantener y producir un medio. En la academia parece que nos enseñan a manejar y tener el aprestamiento del medio, pero no sabemos lo que es trabajo de equipo y toda la potencia que tiene el colectivo. Y pareciera que la academia enseña para la individualidad y no para la posibilidad de este trabajo colaborativo. Entonces, el diálogo de saberes realmente también nos invita siempre a, ¿qué? A repensarnos cuando estamos sintiendo que solo somos individuos en el mundo repotenciados, absolutamente solos, cuando realmente un diálogo de saberes siempre depende y proviene del otro, ¿sí? No del aislamiento y el autorreconocimiento, sino siempre en la potenciación de la otredad, ¿no? Entonces, por ahí también tuve un aprendizaje fuertísimo, sin demeritar todo lo que pasa, vuelvo en el caso de la academia, de lo que pasa en el aula, que para mí el aula es, digamos, que el laboratorio siempre dinámico y clave para desestabilizar lo que significa un saber solo puesto en esta, que nos decía Thais, de una profesionalización dispuesta para el medio y el mercado, y más bien una profesionalización dispuesta para un descubrimiento permanente de lo que significa ser comunicador vinculado con. Sí. Entonces, ahí también rescato otros aprendizajes claves de lo que significa ser comunicador. Gladys también nos llevó a pensar su término claro de lo que era el comunicador popular, ¿no? Comunicador como sí. No sé si ¿Qué? yo tengo apagado, tengo prendido, No, la escuchamos, profe. Bueno, no, escuchando pues como lo que plantea Ángela, indudablemente el asunto de los diálogos genera muchas transformaciones en las subjetividades y por supuesto en la forma incluso de concebir la academia y la formación misma. Y pienso que uno de los hallazgos más importantes de esta investigación fue justamente replantear también los lugares de la academia, es decir, plantearnos un comunicador en clave de diálogo de saberes que no es el comunicador que ha formado la academia, básicamente pensando en el marco del manejo, bien si según el área de aplicación, si son los medios o si son las organizaciones, sino más bien un comunicador que esté en las condiciones de poner en la copresencia distintas cosas y de distintos sujetos. Creo que eso es bien interesante y bien importante. Lo otro es también diferenciar entre lo que es una perspectiva en diálogo de saberes, o sea, el diálogo de saberes no lo estamos inventando nosotros, el diálogo de saberes es una perspectiva antigua, de hecho, de marcado trayecto pues, en distintos ámbitos, las ciencias de la comunicación. En el marco de lo educativo se han dado muchísimo los diálogos de saberes y hay muchas experiencias y muchos trabajos de investigación que apuntan en ello. Igual en la relación de las comunidades indígenas y de los saberes ancestrales con la academia, por ejemplo, o en el marco de lo que es, digamos, el medio ambiente y los procesos de comunicación.
Aquí, digamos, la particularidad estriba en que era un diálogo para pensar la comunicación y pensar una comunicación para la transformación y la emancipación social, tanto de parte de la academia como de parte de los colectivos. Yo creo que hay una fuerza muy importante. Y es que el contenido de estos diálogos es justamente lo que le da la singularidad. No estamos hablando de los diálogos en general, sino de los diálogos de saberes en comunicación. Para nosotros siempre ese filón fue supremamente importante. Pensar hoy día en clave de diálogo de saberes la comunicación es pensar entonces en el asunto de las ciudadanías comunicativas, es pensar en el derecho a la información y a la comunicación, es pensar en términos de incluso la liberación de los códigos y del conocimiento libre, ¿cierto? O sea, eso lo han luchado muchísimo los colectivos, ahí ha estado su fuerza. La academia ha sido, digamos, más rezagada a pensar otros asuntos y más el vínculo con las empresas y con el Estado para hacer alianzas de otra índole, pero ahí está también ese lugar que nos permite entonces pensarnos como ciudadanos en un contexto donde podemos ampliar el espectro de la democracia, una democracia que en Colombia de verdad que es muy frágil, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer desde estos pequeños esfuerzos y ejercicios entre academias y colectivos para potenciar, digamos, otros escenarios que permitan reconsiderar muchas formas de ser y de hacer, muchas subjetividades que se han privilegiado al margen, digamos, del encuentro con el otro, del trabajo colaborativo, de la coproducción del conocimiento, de que estamos todos en el mundo y somos ciudadanos del mundo y en tal sentido tenemos mucho que aportar. No sé. Muy bien. Por supuesto, pues en esa continuación que hacemos ahora con lo del buen vivir, ¿sí? Que es un asunto que también emerge justamente como continuación de esos diálogos de saberes que es bien interesante. Sí, sí, a eso iba porque a eso iba porque el tiempo se nos fue volando y este programa lo hacemos de 1 hora y media para que quienes se conectan puedan estar en todo el programa. Que hablemos un poquito del presente porque el destino nos vuelve a unir en una nueva investigación en la que empezamos a trabajar, digamos, un nuevo paradigma o acercarnos a una nueva perspectiva de la comunicación eh, que denominamos comunicación para el buen vivir, que tiene mucho que ver con la figura que tiene allá Angelita al fondo de la chacana. Entonces yo creo que como para que hagamos una reflexión final en este nuevo camino, en esta nueva ruta de investigación en la que estamos trabajando ahora, como que traemos de todos esos aprendizajes que generamos en este proceso o eso, cómo se armoniza o cómo puede ser una continuidad en todas esas perspectivas de la comunicación que trabajamos hace tiempo. Bueno, hace 6 años, 5 años. Bueno, yo creo que ahí es importante mirar que después del 2016 o del 2016, en donde entregamos procesos, pues, digamos, culminados, no ha parado, esto no ha parado. O sea, porque está la serie de los libros Diálogo de Saberes en Comunicación que nos han unido de múltiples maneras. En este momento ya no hay 2 libros, ¿cierto? Hay 5 libros. Entonces, eso nos conecta, digamos, con que permanentemente estamos haciendo o estamos tratando de revivir espacios para pensarnos en los lugares. Ya hoy sí, con el proyecto que incluso les cuento que lo está liderando como investigador principal Leonardo, ¿cierto? Ángela Garcés y Leonardo, y que es bien importante mirar los pasos, ¿cierto? Las transformaciones que sufrimos ahí, o sea, los sujetos. Entonces, es bien rico ya ver a este hombre, ¿cierto? Que lanzó sus primeros, o por lo menos que lo conocimos como investigador ahí en sus primeros pinos, antes de, digamos, de hacer el feo a la academia, y ahora un hombre que tiene ya creo que las 3/4 partes de su ser en la academia. Bueno, nos dirá él. Más o menos, más o menos. Sí. Bueno, Angelita. Oh, no, pues si pensamos, lo otro es recordar entonces que ya hay una serie de libros denominada Diálogo de Saberes entonces en la academia, en los colectivos, Diálogo de Saberes y Subjetividades, Diálogo de Saberes, Memorias y Territorios, que fue el que publicamos en el 2019 y el que estamos preparando, que ha tenido una gestación muy larga, ya lleva 2 años en editorial, que es Diálogo de Saberes en Colectivos de Comunicación, ¿sí?
Eso nos dice que también entonces es un largo aliento de este proyecto de investigación, que los libros los pueden encontrar en academia. Sé que han sido juiciosos, sobre todo Gladys y Leo, en mantener vigente la divulgación entonces de lo que ha salido de este proyecto de investigación, y lo pueden encontrar en academia, tanto los libros, los capítulos de libros como los artículos. Entonces ahí también hay un acervo fuerte de lo que ha sido la continuidad del trabajo. Y si pensamos entonces ya en este nuevo proyecto que nos une, comunicación, buen vivir, y territorio y memorias, pues lo rico que hay que reconocer es que ya no estamos pensando solo Medellín, que asisten a este proyecto 2 colectivos en Medellín, 2 en Bogotá y 2 en Boyacá, y que realmente hay que darle o reconocerle más bien el liderazgo a Leo, que es él el que tiene esa potenciación para tejer y vincular estos colectivos a nivel nacional, y que su vigencia y su presencia responde más a relaciones afectivas, amigables y amorosas, que nos dicen podemos investigar en tiempos de pandemia, en tiempos de aislamiento y en tiempos de no posibilidades de encuentro real con el territorio, y donde ha sido, digamos, frontal asumirnos en un encuentro virtual ya por 6 meses, y que sigue de alguna manera presente y vigente la presencia de los 6 colectivos. Entonces, ahí sí celebramos que Leo haya dado ese salto de un 60-70% más académico que colectivo, ya no sé, tu balance existencial, cuál será, pero que de todos modos el liderazgo que tienes en este proyecto de investigación le ha dado piso, arranque y continuidad, y aquí lo celebramos públicamente. Digamos que es un 50-50, pues, para no pelear. Para no ser influencer, no creo. Bueno, yo quisiera, ahorita que en la escuela de sistematización de un aula trabajamos tanto el recurso de las metáforas, yo quisiera como reconocer este proyecto que nos unió hace tiempo, de diálogos de saberes en comunicación, como desde la metáfora del manantial, ¿no? Que no, muchas veces en diferentes momentos después de terminar la investigación vamos a beber de ese manantial, a refrescar mucho, como aprendizajes, vivencias, reflexiones que nos ayudan también a alimentar otros procesos en los que estamos tejiendo, ya sea desde el ámbito investigativo, desde iniciativas de diálogo de saberes o desde las prácticas o los procesos que se tejen en las comunidades. Y si lo vemos bien en lo que estamos conversando en este último ratico, pues realmente la producción a partir de esta investigación no ha parado. Digamos que la investigación como tal en lo formal cerró un ciclo, pero fueron tantos los acumulados, los aprendizajes que nos alcanzó para proponer otras narrativas o seguir haciendo una producción bien interesante. Yo quiero situar algo como de la memoria que no lo hablamos, pero me parece también muy significativo, y fue el Congreso Nacional de Diálogo de Saberes en Comunicación, que sé que parte de la producción que todavía está por salir es parte también de ese gran tejido que hicimos de diálogo, que más que una conclusión o un punto de llegada de la investigación, fue un punto de apertura como para darnos cuenta y reconocer que en muchos territorios del país, tanto en universidades como en movimientos sociales, es muy rica y está muy vigente la reflexión sobre diversos sentidos de la comunicación, las reivindicaciones de la comunicación en sintonía con territorios, con luchas, con movimientos sociales. Y pues la verdad yo lo digo, yo creo que es uno de los congresos más significativos en los que yo pueda haber participado de todos en los que he estado. Primero porque hicimos un esfuerzo muy grande porque fuera muy incluyente, que tuviera una apuesta participativa también. Estoy haciendo ahora memoria de que tuvimos mesas temáticas, ponencias académicas, comunitarias, Carrusel de tuvimos experiencias. el día del carrusel de experiencias donde lideraron pues Ciudad Comuna y Pasolini, pero también articulamos a un montón de colectivos que vienen trabajando la perspectiva de la comunicación alternativa y popular en muchos territorios de Medellín, y ese congreso fue realmente muy, muy significativo. Y pues Ángela y yo no sé cuántas ponencias hemos hecho como que derivan también de reflexiones
de la investigación. Entonces creo que nos ha permitido también circular, tejer, incidir en otros espacios. Entonces, Bueno, Leo, si me permites también, pues como hacer el agradecimiento en este escenario de otro colega también muy vinculado que fue César. claro que sí, Sí, César profe. Tapias, obviamente tú te encarretaste mucho en el trabajo con la Gela, y yo me encarreté mucho con Las César y de verdad parejitas. fue mi partner en procesos pues como de tanto de ponencias y conferencias en distintos escenarios como de escritura. Igual reconocer también el trabajo de María Cristina Pinto, otra colega también de la universidad que estuvo muy, digamos, en el ejercicio, en todo el ejercicio de la investigación, incluso que trabajó también en algún momento contigo lo del El estado de estado de la la cuestión. cuestión. Entonces, sí, también pues como hace, y a las personas que estuvieron incluso como co-investigador, un abrazo también en este momento para Gonzalo, ¿sí? Para Juan Gonzalo Lopera, que hizo ahí su maestría como pasante en la investigación, ¿sí? Al compañero de Buenvivir, perdón, De ¿cómo convivamos, vamos? sí, a Edward. Eh, Exacto. Entonces, sí, como hacer, y a los auxiliares, a las auxiliares y a la gente pues, de Ciudad Comuna, bueno, un Libardo, Yuri, que también fue tan sustantiva, digamos, en En la procesos de producción de las divulgación, narrativas. y hacer como un reconocimiento también a todos, a mucha gente que participó de ese proceso. Claro que sí. Bueno, hay varias gente conectada de la Universidad de Sao Paulo y les voy a decir por qué. Hay la chica Nos que hizo tenía súper. la chica que hizo la pasantía en Ciudad Comuna, Juliana Salles, tuvo los resultados de esta investigación como un referente teórico, digamos, de los más importantes en su investigación, que fue una mirada comparada entre los colectivos comunitarios de, bueno, de un barrio de Sao Paulo en el que ella hizo la experiencia y Ciudad Comuna. Y para ella el descubrimiento de esos productos de investigación fueron muy, muy, muy importantes. Entonces miren todo lo que ha derivado como de este proceso tan bacano que vivimos. Bueno, se nos acabó el tiempo. La idea es que no alarguemos mucho el programa. A las personas que quieran descargar los materiales, aquí en el chat les puse el enlace de las publicaciones, o quienes estén en Medellín y tengan la oportunidad y les guste leer en físico, creo que en el fondo editorial de la Universidad de Medellín todavía pueden comprar los libros, que bueno, están los dos tomos iniciales de Diálogo de Saberes en Comunicación, Comunicación para el Cambio Social y otros, pero Subjetividades y el último con que editó Ángela Garcés. eso, sí, pero los buscan como con el nombre de la colección Diálogos de Saberes en Comunicación, que ya es una serie completa. Y bueno, agradecerle mucho a la gente que nos acompañó. Antes de que las profes nos digan sus palabras de despedida, les recuerdo que el próximo viernes tenemos otro capítulo muy interesante de este ciclo de perspectivas de investigación-acción entre las universidades y colectivos sociales, y vamos a tener un diálogo con unas profes investigadoras de la Maestría en Innovaciones Educativas de Uniminuto de Bogotá y el Parque de la Innovación, que es un proyecto de la Universidad Minuto de Dios que está tratando de resignificar esa idea de la extensión y pensar más bien en un espacio de experimentación entre prácticas, metodologías y procesos comunitarios y prácticas y metodologías desde el campo investigativo. Entonces, el otro viernes vamos a tener el diálogo con ese experimento del Parque de la Innovación, que creo que puede ser también muy interesante para personas que vienen explorando una perspectiva quizás más crítica y menos light de la innovación. Y bueno, profes, les doy el honor de que ustedes nos digan sus palabras de despedida del programa. De verdad, agradecerles muchísimo por su compañía. Esto ha sido un diálogo muy valioso que sé que a mucha gente le va a aportar bastante. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias, Leo. Ha sido un placer de verdad retornar, digamos, a todos esos recuerdos, lo que ya hoy es recuerdos de lo que fue el inicio de un trabajo que hoy perdura. Muchas gracias por invitarnos.
por estar acá, pues como en esta conversa tan deliciosa, y esperamos que haya sido también de agrado y que les sirva a otras personas que inician en estos procesos o que desarrollan procesos en diálogo. No, sí, de verdad que ha sido muy rico, siempre que nos juntamos hay una interacción siempre abierta y sorpresiva, entonces qué agradable poder conversar aquí también de manera ampliada en estos medios versátiles digitales. Por allá saludamos a Sandra Ortega, que nos saluda desde Brasil, egresada de la Universidad de Medellín, que nos saluda y dice, las profes siguen siendo vigentes. Qué rico, Sandra Ortega, por acá te saludamos. También a la amiga Sandra Candela, que está trabajando en Costa Rica la recuperación de diversas posibilidades alimenticias y nutritivas del cacao, y que el diálogo de saberes entonces también se convierte en una metodología propia para potenciar el cacao allí en la zona donde está. Y Miriam Doli Restrepo, que nos está viendo desde Ituango, con la situación dura. También estuve en la investigación. Y también estuve en la investigación a la hora de las cervezas y las noches en el Parque del Periodista. Y las transcripciones, ¿verdad que Miriam nos hizo fuertemente las transcripciones? Así que, Miriam, gracias, desde acá te estamos viendo. Reconocimientos para Miriam. De verdad Miriam. por la invitación, rico programa. Bueno, no está de más decir, de verdad, hagamos el esfuerzo de difundir, acompañar los procesos de movilización social que se volvieron a activar en el país. Hay que acompañar a las juventudes, a los estudiantes, una ola de represión muy fuerte, y yo creo que hay que tener mucha solidaridad y ver desde dónde podemos aportar. Posiblemente el último ciclo de Pensamiento Vivo lo dediquemos a alguna reflexión sobre la movilización social. Vamos a ver. Necesario. Sí. Bueno, feliz tarde a todas y todos. Cuídense. Muchas gracias por acompañarnos. Chaito.